Bien, buenos días a todos. Vamos a seguir en este segundo día del curso que estamos haciendo para aprender a derivar. Y vamos a ver en este vídeo primero de hoy una segunda definición de derivada que aparece ahí en la pizarra y que ahora comentaremos. Vamos a ver también la relación que hay entre la continuidad y la derivabilidad. Y vamos a ver por último la manera, el procedimiento para realizar la derivada de una composición de funciones, conocido vulgarmente como la regla de la cadena. Esas son las tres cuestiones que vamos a ver en este vídeo. Recordad que ayer vimos que la derivada de una función en un cierto valor representa la tasa de variación instantánea de la función, que es lo que aquí aparece escrito. Esta fue la definición que ayer vimos. Y aquí aparece una segunda definición de derivada que se utiliza tanto o más que la de arriba. Lo que vamos a ver en primer lugar es que ambas definiciones son equivalentes, como vamos a comprobar de una manera bastante sencilla, ¿vale? Para comprobar que ambas definiciones son equivalentes, parto de la de arriba y voy a llegar a la de abajo de una manera bastante sencilla. Lo primero que tengo que hacer es, voy a llamar h a x menos a, ¿vale? O al revés, x menos a va a ser h, que es decir lo mismo. Lo primero que me voy a fijar es en lo que aparece en el límite. Cuando la h tiende a 0, que es lo que aparece aquí en el límite, veré qué es lo que tendría que poner aquí abajo. Decir que la h tiende a 0 equivale evidentemente a decir que x menos a tiende a 0. Y evidentemente decir que x menos a tiende a 0 es equivalente a decir que x tiende a... Esto lo entendéis, ¿no? Si la diferencia entre dos cosas se acerca a 0 es porque ambas cosas se acercan, ¿vale? La una se hace tender a la otra, que es lo que veis que está aquí escrito. Fijándome ahora en el numerador, fijaros que aquí aparece a más h. ¿Cuánto vale a más h? Pues si despejásemos de aquí, la a pasaría sumando, a más h, evidentemente que vale x, que es lo que aparece aquí escrito. Aquí aparece a y aquí aparece a, porque hay que decir, es lo mismo evidentemente, y en el denominador, aquí aparece h, que evidentemente es x menos a. Con lo cual, evidentemente, que ambas definiciones son equivalentes, ¿vale? En ambos casos se corresponde con la idea que vimos ayer de tasa de variación instantánea, velocidad instantánea, comportamiento de la función justamente en a. Si es creciente o si es decreciente y con qué ritmo crece o decrece. Perfecto. Vamos a ver ahora el segundo punto de lo que aparece ahí. Pero antes de ver ese segundo punto, vamos a ver que se dice que una función es derivable si existe la derivada, que es el límite, cuando la x tiende a, de f de x menos f de a entre x menos a. Y la pregunta, si retrocedemos al tema de límites, es ¿qué tiene que ocurrir para que exista un límite? Pues que sea un número real, ¿vale? Se dice que una función es derivable si existe este límite y es un número real. Ese es el caso en el cual se dice que una función es derivable, ¿vale? Vamos a ver la relación que va a decir lo siguiente. Es muy simple. Si f es derivable en x igual a, entonces f es continua en x igual a. Esta es la relación entre la continuidad y la derivabilidad. Si una función es derivable en un valor, necesariamente es continua en ese valor. Es decir, que la derivabilidad es una condición más fuerte que la continuidad. Toda función derivable en un valor será continua. Ojo que esto no es una equivalencia. El recíproco no es cierto. La continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad, pero no suficiente. Hay funciones que son continuas en un cierto valor, que no tienen holguras, pero que no son derivables. Geométricamente, la derivabilidad de una función se va a corresponder con la suavidad. Hay funciones que no son continuas en un valor, con lo cual no serían derivables, según lo que está aquí escrito. Hay funciones que son continuas en un valor, pero no son derivables porque no son suaves. Y hay funciones que en un valor encajan de manera suave. Esta función sería derivable. Esa es la idea. Vale. Vamos a ver que esta propiedad es cierta de una manera bastante sencilla. Lo voy a hacer por reducción al absurdo, ¿vale? Supongo que
la hipótesis es cierta, es decir, que f es derivable en x igual a a, es decir, existe el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a partido entre x menos a, y esto es un número k perteneciente a R, ¿vale? Eso es lo que yo estoy suponiendo. Voy a suponer que la función es derivable en x igual a a. Y voy a hacer la demostración por reducción a lo absurdo. ¿Qué significa por reducción a lo absurdo? Voy a suponer que la función no es continua en x igual a a, ¿vale? Supongo que f no es continua en x igual a. Es decir, que el límite cuando la x tiende a de f de x es distinto de f de a. ¿Por qué? Porque cuando una función es continua en un cierto valor, lo que la función vale cerca de ese valor coincide con lo que la función vale en ese valor. Si estoy suponiendo que no es continua, esto será diferente. Es decir, el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a es distinto de 0. Esto es exactamente lo mismo que antes hemos visto. Si este límite es distinto de f de a, cuando esto pasa restando, pues evidentemente que será distinto de 0, evidentemente. Y ahí está la contradicción. En este caso, fijaros que en este caso el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a dividido entre x menos a, vamos a pensar cuánto sería. Si esto es distinto de 0, esto será un valor L, distinto de 0. Con lo cual, este límite, fijaros que sería L, lo de arriba es justamente este límite, dividido entre 0. Pero algo dividido entre 0, yo sé que vale infinito o menos infinito. Y ahí está la contradicción. La contradicción viene de que yo estoy suponiendo que es derivable. El límite tiene que ser un número real. Es imposible que sea, por tanto, o infinito o menos infinito. ¿Vale? Y esa es entonces que ha demostrado que cuando una función es derivable en un cierto valor, necesariamente tiene que ser continua en ese valor. Y por último, dentro de este vídeo, que como veis tiene un carácter fundamentalmente teórico, vamos a enunciar y vamos a demostrar la regla de la cadena o regla, procedimiento, para calcular la derivada de una composición de funciones. Dice lo siguiente: sean f y g dos funciones derivables en x igual a, ¿vale? Sea h de x la composición de ambas funciones, ¿vale? Lo que dice la regla de la cadena es que entonces h' de a será g' en f de a por f' de a. Esto es lo que va a decir la regla de la cadena. Con independencia de que ahora la vamos a demostrar, vamos a digerir, aunque después veremos un ejemplo, lo que dice la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que te dice es que cuando yo tengo que calcular la derivada de una composición de funciones, tengo que multiplicar las derivadas de ambas funciones, pero cogiéndola en el lugar sobre el cual actúan. Fijaros que la función f, por definición, actúa sobre x, y la función g actúa no sobre x, actúa sobre f de x. Bien, vamos a ver la demostración. Demostración. Yo sé que h' de a sería el límite cuando la x tiende a de h de x menos h de a
dividido entre x menos a. Esa es la definición de las dos que hemos visto hoy, la segunda. Esto, por definición, sería el límite cuando la x tiende a raya de fracción. Fijaros que h de x es g compuesto con f en x menos, aquí tengo que escribir h de a, es decir, g compuesto con f, en este caso en a. Y todo ello dividido entre x menos a. Aprovechamos este punto para recordar qué hacía la composición de dos funciones. Recordar que la composición de dos funciones es la idea de la cadena de montaje, es decir, una actúa sobre el resultado de aplicar la primera. La duda es, ¿cuál actúa primero? La que está más cerca de x. Primero sobre x actúa f, obtendría f de x, y g actúa precisamente sobre f de x. Es decir, la definición es g de f de x menos g de f de a. En este caso actúan sobre a. Todo ello dividido entre x menos a. Igual, límite cuando la x tiende a, y ahora voy a decir lo que voy a hacer. G de f de x menos g de f de a partido entre x menos a por, y aquí voy a poner ahora f de x menos f de a entre f de x menos f de a. Evidentemente que esto vale 1, si yo multiplico por 1 me queda igual que estaba. Lo que voy a hacer ahora es, en el siguiente paso, reorganizar las dos fracciones. Es decir, voy a poner, os lo explico, g de f de x menos g de f de a dividido entre f de x menos f de a por f de x menos f de a entre x menos a. Perdón, lo que he hecho en este paso es cambiar los dos denominadores. Evidentemente que si tengo 3 quintos por 1 medio, me da igual que si cambio estos dos, es decir, me daría igual que 3 medios por 1 quinto. Eso es lo que he hecho en este paso, ¿vale? Eso sería igual, por las propiedades de los límites, yo sé que el límite de una multiplicación, que es lo que aquí tengo, el límite de una multiplicación se hace multiplicando ambos límites. Sería el límite de g de f de x menos g de f de a, todo ello dividido entre f de x menos f de a por el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a, todo ello entre x menos a. Perfecto. Lo que he hecho, insisto, es que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Bien, perfecto. En este paso, lo que voy a utilizar es que como la función f y g son continuas, el límite cuando la x tiende a de f de x es igual a f de a. Y el límite cuando la x tiende a de g de x es igual a g de a. Porque ambas funciones son derivables, por consiguiente, según lo que hemos visto anteriormente, ambas funciones son continuas. ¿Qué significa eso? Que el límite cuando la x tiende a es lo mismo que cuando g de x tiende a g de a. ¿Vale? Por ser la función g continua. Perfecto. Y ya lo tengo prácticamente, ¿no? Este segundo límite está claro que es f' de x. ¿Lo veis, no? f' de x. Y este segundo límite es g', fijaros, g', pero ¿en qué lugar? En x. No, en x no. g' en f de x. Y eso, justamente, era lo que quería demostrar. ¿Vale?
La derivada de la función compuesta se obtiene multiplicando la derivada de cada una de las funciones. Vamos a ver un ejemplo que voy a utilizar posteriormente bastante. Imaginaros que yo tuviese que calcular la derivada de la función g de x logaritmo neperiano de f de x. La primera pregunta es, ¿de quién es composición esta función? Pues fijaros que la primera función coge x y lo transforma en f de x. A ver, vamos a ver. Y la segunda función es la función logaritmo neperiano de x. Ojo, la función logaritmo neperiano de x actúa sobre f de x, por eso yo aquí obtengo el logaritmo neperiano de f de x. Mi función es la composición, la aplicación secuencial, como veis, de ambas funciones. ¿Lo entendéis, no? Según lo que yo acabo de ver, ¿cuánto sería la derivada de la función g? Pues tengo que multiplicar las derivadas de ambas funciones, con lo cual tendría que multiplicar la derivada de f', no sé cuál es, y la derivada del logaritmo neperiano de x, que yo esta sí sé cuánto es. Yo sé que la derivada del logaritmo neperiano de x, ayer la vimos, es 1 dividido entre x. Por consiguiente, según lo que acabo de ver, sería la derivada de la primera función, ojo, en el lugar en el que actúa, que es en x, por la derivada de la segunda función, 1 entre algo, pero en el lugar sobre el cual actúa, que no es x, es f de x, con lo cual sería por 1 entre f de x. Conclusión. Juntando ambas cosas, la derivada del logaritmo neperiano de f de x es f' de x entre f de x. Esta es la derivada que acabamos de demostrar utilizando la regla de la cadena, ¿vale? Y esta derivada, como digo, nos va a dar bastante juego. Vale, pues hasta aquí este vídeo. Es un vídeo teórico. Este concepto es dificilillo de entender y de pillar. Cuando sepamos ya más reglas de derivación, haremos más y al final lo acabáis entendiendo. Vale. Hasta ahora, chicos.